En agosto de 2019, asumí los deberes de producción audiovisual y me encargaron esa labor. En ese entonces tenía menos experiencia que cualquiera de ese equipo. Sabía que Dios me encumbró para que me eligieran como encargada, por lo que me prometí que cumpliría lo mejor posible. Al principio vi que había mucho trabajo y conocimientos que aprender y dominar en el equipo, y sentía que yo tenía carencias. En esa época le hacía preguntas a las hermanas que eran mis compañeras, y era capaz de aceptar humildemente sus sugerencias. Sin embargo, no tardé en estar familiarizada con el trabajo y dominar los conocimientos. Podía descubrir problemas al editar los videos. Cuando los hermanos tenían problemas técnicos también sabía resolverlos. Cuando mis compañeras tenían problemas sin resolver, me pedían consejo. No solo tenía ideas singulares, sino que también resolvía sus dificultades. Según mis hermanas, aprendía tan rápido que no parecía que fuera novata. Me sentía muy orgullosa de mí misma al oír esto. Pensaba, llevo menos que nadie en el equipo, todos han hecho esto más tiempo que yo. Pero ahora yo, la novata, los guío a ellos. Esto significa que tengo mejor aptitud y talento. Cuando los hermanos estaban en un mal estado, en diferentes grados, mis enseñanzas los ayudaban a corregirlo. A veces llegaron a decir, sin tus enseñanzas, no sabríamos cómo resolver este problema. Me había incorporado hacía poco más de un mes, pero había progresado profesionalmente y logrado resultados. Cuanto más lo pensaba, más creía ser un talento insustituible. Poco a poco empecé a cambiar de actitud. No era tan modesta como antes, e inconscientemente comencé a considerarme el eje central. Me creía más apta y capaz que nadie. Cuando los hermanos me hacían preguntas técnicas, solía hablar y comunicarme con mis compañeras, pero ahora respondía directamente, sin consultarles nada. Al hablar de trabajo, mis hermanas planteaban opiniones dispares. Las rechazaba todas sin antes buscar y les exigía que hicieran las cosas a mi modo. También organizaba las tareas de trabajo sin debatir las cosas con ellas. Pensaba que, por haber sido líder y tener experiencia, podía organizar todo. En ocasiones, mis hermanas no se enteraban hasta que no lo decidía. En aquel tiempo, una hermana me trató alegando que era muy arrogante, que actuaba como quería sin debatir las cosas con ellas, y podía equivocarme fácil si cumplía así con el deber. Sí. Aparentemente estaba de acuerdo, pero pensé, no tiene nada de malo que no se los diga. Mis opiniones son mejores que las suyas, y cuando hablamos, siempre terminan haciéndolo a mi modo. ¿Para qué molestarme en perder el tiempo? Y sin más, me negué a aceptar el consejo y la ayuda de mi hermana, y hacía las cosas como quería. Con el tiempo, como siempre rechazaba cualquier sugerencia, terminaba ocupándome de la organización del trabajo. Y al hablar de otras tareas, nadie expresaba su opinión. Hasta se creyeron incapaces de cumplir con este deber, eran negativas. Y muchas veces revelaron que no me querían como compañera. De regreso de las reuniones decían, ojalá no tuviera que volver a ese equipo. Es agotador ahí. ¿Qué pensabas al oír hablar así a tus hermanas? Por entonces no hacía introspección. En tono burlón decía, ustedes dos son débiles, muy frágiles. Dado que siempre tenía la última palabra y no debatía las cosas con nadie, no tardaron en volverse tan negativas que querían renunciar. Cada vez surgían más problemas en mi deber. No advertía los problemas en los videos y tenía que reeditarlos. A menudo daba mala orientación
profesional y debía repetirse el trabajo. Se produjeron muchos descuidos en mi organización. El trabajo del equipo se hacía ineficaz y por más que lo intentara no podía cambiarlo. Me sentía tan torturada por mi turbación que quería renunciar. Pero justo a tiempo me sobrevinieron el juicio y castigo de Dios. Mi líder, tras conocer mi desempeño, me escribió para exponerme y tratarme. Varios hermanos denunciaron que eres arrogante y santurrona en el deber, que no sabes cooperar en equipo, que no aceptas sugerencias de nadie, que lo decides todo tú sola y tienes todo el poder en el equipo. Estas son manifestaciones del dominio y la arbitrariedad de un anticristo. Si no haces introspección enseguida, las consecuencias serán graves. Sí. Al leer las palabras de mi líder, me zumbaba la cabeza como si me hubieran dado una bofetada. También me envió la palabra de Dios. Veamos un video. Claro. Dios Todopoderoso dice: la primera manifestación de cómo exigen los anticristos a la gente que solo les obedezca a ellos, en lugar de a la verdad y a Dios, es que son incapaces de trabajar con nadie más. Son su propia ley. Puede parecer que algunos anticristos tienen ayudantes o socios, pero cuando sucede algo de verdad, ¿escuchan lo que tienen que decir otras personas? No solo no escuchan, sino que ni siquiera lo tienen en cuenta, y mucho menos lo debaten. No prestan ninguna atención. Tales personas bien podrían no estar siquiera allí. Una vez que han hablado los demás, la que se ha de obedecer sigue siendo la decisión final del anticristo. Las palabras de cualquier otro son un gasto de saliva. Por ejemplo, cuando dos personas son responsables de algo y una de ellas tiene la esencia de un anticristo, ¿qué se exhibe en tal persona? Da igual de qué se trate. Ellos y solo ellos son los que mueven los hilos, los que hacen las preguntas, los que ordenan las cosas, los que aportan una solución, y la mayoría de las veces mantienen a su compañero en la ignorancia. ¿Qué es su compañero a sus ojos? No es su adjunto, sino un mero elemento decorativo. A ojos del anticristo, simplemente no es su compañero. Cada vez que hay un problema, el anticristo lo considera en su mente, lo rumia, y una vez que ha decidido una vía de acción, informa a todos los demás de que así es como se debe hacer, y a nadie se le permite cuestionarlo. ¿Cuál es la esencia de su cooperación con los demás? El hecho es que son ellos los que mandan. Actúan solos, hablando, resolviendo problemas y asumiendo el trabajo por su cuenta. Sus compañeros no son más que elementos decorativos. Y al ser incapaces de trabajar con nadie, ¿comunican su trabajo a los otros? No. En muchos casos, los demás solo se enteran cuando ya está terminado o arreglado. Los demás les dicen: todos los problemas han de discutirse con nosotros. ¿Cuándo trataste con esa persona? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo no nos hemos enterado? Ni dan explicaciones ni prestan atención. Para ellos, su compañero no tiene ninguna utilidad. Cuando ocurre algo, lo consideran y toman su propia decisión, actuando como les parece. No importa cuántas personas haya a su alrededor, es como si no estuvieran allí. Para el anticristo no son nada. De este modo, ¿se obtiene algo real de su cooperación con los demás? No, solo se limitan a actuar por inercia, a representar un papel. Otras personas les dicen: ¿por qué no hablas con todos los demás cuando te encuentras con un problema? A lo que ellos responden: ¿qué saben ellos? Yo soy el líder del equipo. A mí me corresponde decidir. Los demás dicen: ¿y por qué no hablaste con tu compañero? Responden: se lo dije, y no tenía opinión al respecto.
Se aprovechan de que su compañero no tenga opinión o no sea capaz de pensar por sí mismo como excusa para ocultar el hecho de que están actuando según su propia ley. Y esto no va seguido de la más mínima introspección, ni mucho menos de la aceptación de la verdad. Eso sería imposible. Este es un problema de la naturaleza del anticristo. Amén. La revelación de los anticristos por Dios me pareció punzante y dolorosa. Recordé mi conducta de aquella época. Cómo tras progresar un poco en el trabajo, me creí una persona apta, competente y mejor que mis dos compañeras. Ellas eran compañeras mías en el deber solo de nombre, porque en realidad eran como comodines. Cuando organizaba el trabajo nunca hablaba las cosas con ellas, hacía lo que consideraba válido, y sus opiniones me parecían malas e indignas de consideración. Algunas veces, aunque habláramos de algo, era solo formalismo, pues yo ya había decidido, desde antes, qué hacer. Por consiguiente, cuando ellas me sugerían cosas distintas, las rechazaba de plano sin buscar, y les mandaba a hacer las cosas como yo quería. La iglesia dispuso que trabajáramos juntas en el deber, pero yo era una tirana. Exigía tener la última palabra en todo. Siempre excluía a mis hermanas. Y me apropié de todo el poder. ¿No era igual que la dictadura del gran dragón rojo? Sí. Pensé en cómo cohibía a mis hermanas, por lo que se sintieron negativas y trataron de renunciar. Y en que el trabajo estaba plagado de descuidos. No cumplía con el deber. Interrumpía la labor de la casa de Dios. Me aterró darme cuenta de esto. Había perturbado el trabajo de la casa de Dios, además de provocar dolor y tristeza en mis hermanos. ¿Sería eliminada y castigada por todo lo que había hecho? Vivía en la negatividad e incomprensión. Un día descubrí un pasaje de las palabras de Dios. Como el hombre tiene un carácter corrupto, y sus actos y su conducta y todo lo que revela es hostil a Dios, es indigno de su amor. Sin embargo, Dios todavía tiene gran cuidado y preocupación por él, y dispone ambientes para probarlo y refinarlo personalmente a fin de que se transforme. Así el hombre puede dotarse de la verdad y recibirla. Dios ama mucho al hombre, con un amor que es muy real. Y Dios no es otra cosa que fiel, así lo sentirás. Si Dios no hiciera estas cosas, entonces nadie sabría hasta dónde hubiera caído el hombre. El hombre trata de gestionar su estatus, su propia fama y fortuna, y al final, después de haber hecho todas estas cosas, gana a otros a su bando y los trae ante él. ¿Acaso no se opone esto a Dios? Las consecuencias de continuar así son inimaginables. Dios hace un trabajo excelente cuando pone fin a todo esto a tiempo. Aunque lo que Dios hace expone al hombre y lo juzga, esto también lo salva. Esto es el verdadero amor. Amén. Amén. Al ver este pasaje, sentí calidez en mi interior, como si Dios estuviera justo a mi lado consolándome y animándome. Entendí que la poda y el trato que experimenté, aunque me revelaron y juzgaron, tenían el amor de Dios. Dios me juzgó y delató para que dejara de cometer iniquidad. Además, me enseñó mi carácter corrupto y la senda equivocada que tomé. De seguir así, las consecuencias serían inimaginables. Correcto. Recordé la declaración de Jonás al pueblo de Nínive en la Biblia. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Dios lo envió a declarar esto no para afirmar su ánimo de destruirlos, sino para amonestarlos, advertirles
y que pudieran arrepentirse. El carácter de Dios es justo y majestuoso, pero amoroso y misericordioso. Así es su carácter justo. Sí. Tuve aún más claro que Dios me juzgó, me reveló y orquestó cosas, asuntos y personas para advertirme. La intención de Dios no era castigarme. Utilizó esto para despertarme y hacer que me arrepintiera. Sí. Comprendidas estas cosas, se me iluminó el corazón y no estaba tan triste. Supe que tenía que arrepentirme para no correr peligro. Exacto. Entonces oré reiteradamente a Dios para pedir su guía, para reflexionar y conocerme. Amén. ¿Y después cómo conseguiste la entrada? Un día en mis devocionales vi un pasaje de la palabra de Dios. La arrogancia es la raíz del carácter corrupto del hombre. Cuanto más arrogante es, más propenso a oponerse a Dios. ¿Hasta dónde llega la gravedad de este problema? Los arrogantes desprecian a todos los demás y, peor aún, consideran incluso a Dios inferior. Aunque parezca que la gente cree en Dios y lo sigue, no lo trata como a Dios. Siempre cree poseer la verdad y se cree estupenda. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Creerse mejor es un asunto trivial. Lo esencial es que la propia arrogancia impide obedecer a Dios, su gobierno y sus disposiciones. Alguien así compite con Dios por el poder sobre otros. Estas personas no veneran a Dios lo más mínimo, por no hablar de que ni lo ama ni se somete a Él. Los arrogantes y engreídos, especialmente los insensatamente arrogantes, creen en Dios pero no pueden someterse a Él. Se enaltecen y dan testimonio de sí mismos. Estas personas son las que más se resisten a Dios. Si alguien desea llegar al punto de venerar a Dios, primero debe resolver su carácter arrogante. Cuanto más minuciosamente resuelvas tu arrogancia, más veneración tendrás por Dios. Y solo entonces podrás someterte a Él y obtener la verdad y conocerle. Amén. 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 Tras leer sus palabras, entendí que actuaba arbitrariamente y no sabía cooperar con nadie, porque mi naturaleza era demasiado arrogante. Descubrí que, puesto que me seleccionaron como encargada, dominé muchos conocimientos profesionales, obtuve resultados en el deber y pude resolver problemas. Perdí la cabeza y me creí muy importante. Me creía con talento y que nadie era mejor que yo. Como si nadie tuviera más aptitud ni fuera más competente. Me situé por encima del resto y los dominaba. En el deber, hacía lo que quería y no hablaba ni me comunicaba con los demás. Ni siquiera escuchaba las sugerencias de mis compañeras. Dijeran lo que dijeran, creía tener las mejores opiniones. Las despreciaba en mi interior y las consideraba solo comodines. Mis compañeras me recordaban siempre que debía hablar con ellas. Estas fueron las disposiciones de Dios. Siempre me equivocaba y me daba contra la pared. En el deber, así me disciplinaba Dios. Sí. Pero cuando me pasaba esto, no buscaba ni reflexionaba. ¿Cómo podía afirmar que tenía temor de Dios? Entonces recordé que el arcángel es arrogante. No temía a Dios de corazón. Dios creó a los seres humanos, pero aquel quería dirigirlos y equipararse a Dios. La arrogancia y santurronería son actitudes satánicas. Sí. Si tenía esta naturaleza satánica, ¿cómo iba a temer u obedecer a Dios? ¿Cómo practicaría la verdad o viviría una humanidad normal? Fue entonces cuando me di cuenta de que corregir mi arrogancia era la clave para transformar mi carácter. Además, era la raíz de mi incapacidad de cooperar. Sí. Yo he experimentado lo mismo.
Es fácil ser arrogantes si tenemos dones o aptitudes. Vemos a todos inferiores y queremos decidir todo. Si no temes a Dios de corazón, ni conoces tu propia capacidad, es muy fácil hacer cosas que ofendan el carácter de Dios. Ujú, sí. Luego, leí otro pasaje de la palabra. Déjame leerlo. Sí. Dios no exige que se haga cierta cantidad de cosas o grandes proyectos, y tampoco requiere buenas innovaciones. Dios quiere que la gente se entregue por completo, de manera práctica y que viva según sus palabras. Dios no necesita que seas grande u honorable, ni que hagas un milagro, ni tampoco quiere ver ninguna sorpresa agradable en ti. Dios no lo necesita. Él solo necesita que practiques con constancia sus palabras. Cuando escuches las palabras de Dios, haz lo que has entendido, lleva a cabo lo que has comprendido. Recuerda lo que has visto y entonces, cuando sea el momento correcto, practica como dice Dios, para que las palabras de Dios se conviertan en lo que vives y se conviertan en tu vida. Así Dios estará satisfecho. Tú siempre buscas la grandeza, la nobleza y también la dignidad. Siempre buscas la exaltación. ¿Cómo se siente Dios cuando ve esto? Lo detesta y no quiere ni verlo. Cuanto más busques cosas como la grandeza, la nobleza y la superioridad sobre los demás, ser distinguido, destacado y notable, más repugnante serás para Dios. Si no reflexionas y te arrepientes, entonces Dios te despreciará y te abandonará. No seas repugnante a Dios. Sé alguien a quien Dios ama. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar el amor de Dios? Recibiendo la verdad con los pies en la tierra, colocándote en la posición de un ser creado, apoyándote firmemente en la palabra de Dios para ser honesto y cumplir con tus deberes, y viviendo una real semejanza humana. Con eso basta. Amén. 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 Con las palabras de Dios entendí que Dios no se fija en cuánto logramos, ni cuánto trabajamos, ni en nuestros dones y nuestra aptitud. Se fija en si escuchamos sus palabras, lo obedecemos, si vivimos una humanidad normal basada en sus exigencias, cooperamos con los demás y cumplimos con el deber. En esto se fija Dios y es lo que se gana su aprobación. Sí. Pero yo no entendía sus exigencias. Trabajaba un poco y tenía aptitud, y me volví arrogante, creí tener talento. Creí que era mejor que nadie. Me situé encima de todos y debían escucharme. Realmente carecía de toda razón. Me acordé de Pablo en la era de la gracia. Tenía aptitud y dones. Padeció mucho por predicar el Evangelio, trabajó muchísimo y logró que lo admiraran. Pero no alcanzó ninguna transformación de su carácter vital. Se enaltecía a sí mismo, presumía. Y al final pronunció sus palabras más arrogantes, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no recibió la aprobación de Dios, que lo castigó eternamente por todo. Sí. Sí. Más allá de la aptitud de una persona, del estatus o el poder que posea entre los demás, si no busca la verdad ni transforma su carácter es inútil. Es verdad. Estas cosas no son la verdad, ni el capital para la salvación. Dios no salva ni perfecciona a nadie por estas cosas. Creía tener aptitud, dones y talento. Pero no sabía vivir ni con la humanidad normal más básica. No tenía el respeto más elemental por mis hermanos, ni sabía aceptar consejos. No demostraba la menor transformación de carácter. Ellos me amonestaron y ayudaron muchas veces, y Dios me golpeó y disciplinó. Pero yo no hacía introspección. Hicieron falta una poda y un trato muy severos para que al fin la hiciera. Estaba muy adormecida. Tenía una aptitud espantosa.
Alguien con buena aptitud buscaría la verdad cuando le pasen cosas. Comprendería la voluntad de Dios y aprendería lecciones de lo que Dios disponga. Observándome descubrí que era ciegamente arrogante. No tenía nada de razón, ni vivía con semejanza humana. ¿Cómo me ganaría la aprobación de Dios? Sí. Recordé que mis compañeras llevaban más tiempo que yo en este deber, pero no vi que se jactaran de su cualificación. Me consultaban y hablaban conmigo igualmente cuando tenían problemas. Y cuando las despreciaba y ninguneaba, siempre eran tolerantes y pacientes y me ayudaban con cariño. Me sentí culpable y avergonzada ante la humanidad que ellas vivían. Vi que mi razón y mi humanidad eran terribles. No me conocía en absoluto. Ocasioné muchos perjuicios y estorbos al trabajo del equipo de video, e hice mucho daño a mis compañeras. A causa de mis actos, era indigna de un deber tan importante. Al notar esto, tuve una intensa sensación de culpa. Me juré a mí misma que, sin importar que me destituyeran ni el resultado que afrontara en el futuro, buscaría la verdad, corregiría mi carácter corrupto y dejaría de ser arrogante y arbitraria. Amén. Luego vi otro pasaje de las palabras de Dios dirigido a mi problema. Se los leo. Sí. La cooperación armoniosa requiere dejar que los demás opinen y sugieran alternativas, y significa aprender a aceptar la ayuda y los consejos de otros. A veces la gente no dice nada, y debes incitarles a dar su opinión. Sean cuales sean tus problemas, debes buscar los principios de la verdad y perseguir el consenso. Hacerlo así dará pie a una cooperación armoniosa. Como líder u obrero, si siempre te consideras superior y te deleitas en tu deber como si fueras funcionario, codiciando las ventajas del estatus, haciendo planes propios, ocupándote de tus propios asuntos, siempre luchando por el éxito y la promoción, eso es un problema. Es arriesgado actuar como un funcionario. Si siempre actúas así y no quieres trabajar con nadie, reducir y compartir tu poder, perder el protagonismo ni que te arrebaten la aureola de la cabeza, si lo quieres todo solo para ti, entonces eres un anticristo. Sin embargo, si buscas a menudo la verdad, si das la espalda a la carne, a tus motivaciones y designios, si eres capaz de cooperar activamente con los demás, si abres con frecuencia tu corazón para consultar y buscar consejo, y si adoptas sus sugerencias y escuchas atentamente sus pensamientos e ideas, entonces vas por la senda correcta en la dirección adecuada. Bájate de tu pedestal y deja de lado tu título. No les des importancia a esas cosas, no las consideres relevantes y no las veas como una marca de estatus, como un laurel en la cabeza. Cree de corazón que eres igual a todos los demás. Aprende a ponerte al mismo nivel que ellos e incluso a ser capaz de ser humilde y pedirles su opinión. Sé capaz de escuchar con seriedad, cuidado y atención lo que dicen. De este modo trabajarás en armonía con los demás. ¿Qué función tiene la cooperación pacífica? En realidad sirve de mucho. Ganarás cosas que nunca habías tenido, cosas nuevas, cosas de un reino superior. Descubrirás las virtudes de los demás y aprenderás de sus puntos fuertes. Y hay algo más. En cuanto a los aspectos en los que consideras que los demás son necios, estúpidos o inferiores a ti, cuando escuchas las sugerencias de los demás o cuando abren su corazón para hablarte, te das cuenta, sin saberlo, de que nadie es sencillo, de que todos, no importa quién sea, tiene pensamientos importantes. Y de esta manera dejarás de ser un sabelotodo. Ya no te seguirás considerando más listo y mejor
que todos los demás. Te impide vivir siempre en un estado de narcisismo y admiración hacia ti mismo. Es una manera de protegerte, ¿no crees? Ese es el resultado y el beneficio de trabajar junto a otros. Amén. Amén. Con la palabra de Dios entendí que nadie es perfecto ni ve tan claros los problemas. Son inevitables los errores y las anomalías en el deber. Pero mientras aprendamos a cooperar con los demás y de sus puntos fuertes, podremos evitar estos problemas y será cuando mejoremos en el deber. Sí. Cuanto más cooperemos con ellos, más puntos fuertes descubriremos y más justa y equitativamente los trataremos, sin ningunear ni despreciar a nadie. Eso nos impide vivir en un estado de arrogancia y santurronería, actuando como tiranos, yendo por la senda del anticristo. Sí. Pero yo en el deber me volví arrogante. Creía que eran inferiores a mí. Quería tener la última palabra. No cooperaba con mis hermanos y hermanas. Y al final no solo me dañé a mí, sino que les causé mucho dolor y desdicha, y retrasé la obra de la iglesia. Fue entonces cuando comprendí la importancia de cooperar con mis hermanos. Sí. Es muy importante cooperar con los compañeros. Cuando todos aprenden de las fortalezas de cada uno, eso no solo mejora el trabajo, también impide ser arbitrarios e ir por la senda del anticristo. Sí. Sí. ¿Y cómo practicaste después? Luego busqué la ocasión de sincerarme con mis compañeras. Les dije lo arrogante que me había vuelto en el deber, el daño que les había causado y todos los problemas que reconocí tras reflexionar. También me disculpé y les pedí que me supervisaran. Si veían que era arrogante o santurrona o que no aceptaba sus sugerencias, podían señalármelo, podarme y tratarme o denunciarme en el caso de que no lo admitiera. Una persona arrogante y santurrona requería ese tipo de trato especial. Al practicar de este modo, me sentía en verdad tranquila, como un paciente de cáncer que había hallado una cura. Gracias a Dios. Cada día llevaba mis problemas ante Dios y oraba mucho, para pedirle su protección y disciplina, para evitar hacer cosas tan irracionales. Sin darme cuenta, me volví mucho más devota. Ahora, antes de actuar, debatía y hablaba activamente con mis compañeras. Y cuando planteaban opiniones divergentes, en vez de negarlas siempre, podía buscar y meditar para comprobar si encajaban con el principio y cuáles eran las ventajas, lo que también evitaba que exigiera tener la última palabra. Sí. Recuerdo que una vez hablábamos de los traslados de personal. Sugerí el traslado de una hermana a otro grupo, pero mis compañeras no aconsejaban lo mismo. Decían que teníamos que formar a gente nueva. Al oír la opinión divergente de mis compañeras, quise enfatizar que mi punto de vista era correcto, pero vi que iba a actuar en función de mi carácter arrogante. Oré inmediatamente a Dios en mi interior, para que me ayudara a negarme y a renunciar a mí. De pronto, recordé la palabra de Dios. Las discrepancias no deben tratarse a la ligera. Debes tomar en serio lo relativo a tu trabajo. No te limites a ignorarlas y decir, ¿eso lo sabes tú o lo sé yo? Llevo mucho tiempo haciendo esto, ¿cómo no voy a saber más que tú? ¿Tú qué sabes? Nada. Eso es un mal carácter. Amén. Sí. Mis compañeras habían planteado una objeción, así que tenía que meditarla. ¿Y si había algún problema con mi opinión sobre el asunto? ¿Qué habían sugerido de bueno? ¿Cómo beneficiaba la labor de la casa de Dios? Pensando así, vi que su sugerencia era más beneficiosa para el trabajo. El cultivo de nuevos talentos mitiga de raíz el problema de la escasez de personal. En comparación, mi opinión era un poco parcial. Al final, aplicamos su sugerencia.
Me sentía muy en paz. Creía que había sido por una vez una persona razonable, que me había negado a mí misma y había obedecido la verdad. Era genial ser así. Tras un tiempo cooperando, descubrí que mis hermanas enfocaban los problemas más ampliamente. Muchas de mis sugerencias eran realmente inadecuadas, pero sus consejos compensaban mis deficiencias. Cuando cooperamos con compañeros, debemos aprender de las fortalezas de cada cual y ayudarnos y controlarnos. Así conseguimos ser cada vez mejores. Sí, También me di cuenta de que nadie es mejor que nadie. Cada uno tiene fortalezas y debilidades, y nadie puede cumplir con un deber en solitario. así es. Es preciso que cooperemos con los compañeros y nos complementemos. Es la forma de hacer mejor el deber y no tomar la senda equivocada. Sí. Gracias a Dios. Es bueno que tuvieras esta experiencia y me es muy útil oírla. Entiendo que es imposible reconocer y transformar las actitudes corruptas sin el juicio, la poda y el trato de Dios. Exacto. Sin el juicio, el castigo, la poda y el trato de la palabra de Dios, seguiría actuando arrogantemente y yendo por la senda de un anticristo. Y al final sería eliminada y castigada por Dios. El entendimiento y la transformación que tengo hoy son resultado del juicio y castigo de la palabra de Dios. Y le doy gracias por salvarme. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.